El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículos 10 al 13. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amado Padre y Dios nuestro, en el nombre bendito de Jesucristo, yo creo que en tu amor tú traes la palabra en este día para la vida de la iglesia, para nuestros corazones, y te agradecemos, Señor, por lo que a través de ella tú hablas a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque hoy nos haces libres del temor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy buenos días. Vamos a hablar del tema venciendo el temor, desde luego, en Cristo. El temor, Dios nos hizo seres temerosos. Parece ser que no. Cuando Dios creó a Adán, lo puso a darle nombre a todos los animales de la tierra. Y también Él conoció la naturaleza, la lluvia, los truenos. Bueno, al principio no llovía, ¿verdad? Solamente un rocío regaba el huerto del Edén. Pero vamos, a lo que me refiero. Adán no nos señala las escrituras que hubiera tenido temor. Pero sí dice la palabra del Señor que cuando Adán y Eva pecaron, desobedeciendo a nuestro Señor, ellos se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Dice la Escritura: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, le dijo Adán a nuestro Señor, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién le enseñó a Adán que estaba desnudo? ¿Quién le hizo tener temor de Dios? Parece ser que la desobediencia, en este caso, el pecado, el haberse rebelado contra aquello que Dios nuestro Señor le había pedido que no hiciera. No comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. En la naturaleza de Adán y de Eva comenzó a surgir esta experiencia, el temor, el miedo. ¿Qué es el temor? Parece ser que tenemos que distinguir entre lo que comúnmente llamamos instinto de conservación con el temor. Si usted y yo entramos a una casa donde fuimos invitados y hay un enorme perro que nos está gruñendo, porque usted conoce lo que dicen normalmente los dueños de los perros, ¿verdad? Pásale, no hace nada. ¿Conocen esa gran mentira? ¿Cómo que no hace nada? Tienes que amarrar a ese perro. Y el perro que está gruñendo comienza a ladrar y cuando te das cuenta corre hacia ti. Usted y yo vamos a ser los mejores atletas. Podemos correr
100 metros en pocos segundos. De tal manera que nos volvemos atletas. Podemos brincar una barra de más de 2 metros, subir y saltarla. Pero ¿por qué podemos hacer eso? Porque tenemos esa fuerza. Porque Dios, en su amor, nos dio un instinto de conservación. Cuando nuestra vida corre peligro, podemos correr, saltar, subir, cargar, hacer las cosas que normalmente no haríamos. Pero cuando usted busca guardar su vida o ayudar a una persona que está en grave peligro, su vida, el instinto de conservación se desata en nosotros y de esa manera podemos guardar nuestra vida. Pero no queremos hablar de este tema. Queremos hablar de otro temor. Ese temor que tenemos a lo desconocido, a lo incierto, aquello que no hemos experimentado. Cuando entramos a una etapa, ya sea a un lugar físico o a una tarea que nunca antes hemos hecho, a llevar a cabo una función que antes no habíamos experimentado, no podemos evitar que haya temor. Tememos a las experiencias desagradables que hemos tenido, que nos han producido tal dolor que no deseamos nuevamente experimentarlas, ¿verdad? Por ejemplo, si alguna vez hemos caído de una altura determinada, no sé, no tiene que ser 2 pisos, porque no viviríamos, sino una altura de 2 metros, 2 metros y medio. Usted cae, algo va a suceder cuando vuelva usted a estar en un lugar alto y con peligro de caer. El miedo le va a abrazar. El estar en lugares altos, el vértigo, el sudar las manos, no lo podemos evitar. Viene el temor. El temor es la angustia, si quisiéramos dar una definición, de aquello que produce una alteración emocional, que nos atrapa, que nos asfixia. El temor normalmente lo podemos identificar, vamos. ¿Qué es lo que me produce a mi temor? La muerte, el estar solo, el morir asfixiado, algún tipo de animal, distintas fobias el ser humano tiene que enfrentar. Ahora, ¿qué consecuencias trae el temor a nuestras vidas? Distintas. En primer lugar, temores imaginarios. Vamos a buscar en Proverbios, abramos las escrituras en Proverbios capítulo número 28 y vamos a leer versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Entonces, lo primero que podríamos identificar como una consecuencia del temor es que comenzamos a imaginar: alguien quiere matarme. Yo siento que alguien me está siguiendo. Es muy probable que quieran robarme por el dinero que tengo. Es muy seguro que alguien va a querer
abusar de mí porque estoy sola en la calle. ¿Me estoy explicando? Los temores imaginarios son producidos precisamente por algo que nosotros imaginamos que podría suceder. Ahora, ¿qué otra consecuencia? Somos incapaces de enfrentar la adversidad. Primer libro de Samuel 13, versículo del 5 al 8. Vamos a ver. Yo quiero recordarle que la adversidad es algo común que los seres humanos tenemos que enfrentar. Adversidad de nuestra salud. Tengo 7 años con Parkinson y créanme que es una enfermedad muy incómoda y lamentable. Pero la tengo que enfrentar. ¿Qué ganaría yo con aislarme, quedarme en casa y decir no voy a predicar más, no voy a enseñar más, no voy a servir en la iglesia de ninguna forma porque estoy enfermo? Tengo que enfrentarlo y mientras pueda hablar y aun mientras pueda mover como sea, aunque sea ayudado o en silla de ruedas o con personas que me auxilian extendiéndome su brazo, lo voy a seguir haciendo. Primer libro de Samuel, primero 13, versículos 5 al 8. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Saúl tenía un problema fuerte, ¿verdad? Los soldados israelitas estaban terriblemente llenos de temor por causa de la multitud de soldados que iban a enfrentar. Era una derrota inminente. El temor nos lleva a huir. Cuando tenemos un problema fuerte delante de nosotros, decidimos mejor escapar, esconder. Es difícil cuando tenemos temor enfrentar un problema. Otra consecuencia, sospechamos que las demás personas desean dañarnos. Dice el libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén,
trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. En este caso, ¿de quién estamos hablando? Del apóstol Pablo. Porque Pablo había atacado a la iglesia, los encarcelaba, los arrastraba por la calle, jalándolos de los cabellos. Era muy violento el apóstol. Entonces, cuando nosotros tenemos temor, estamos atentos. ¿Quién podrá hacerme daño? Es muy probable que mi secretaria me quiere dañar. Ella conoce todas mis cosas, mis cuentas de banco. Es muy probable que ella quiera robarme. Tenemos temor de todo y sospechamos de todo mundo. No confiamos en absolutamente ninguna persona. Otra consecuencia: preparamos nuestra vida para ser dañados. ¿Cómo? Sí, estamos listos para que en cualquier momento alguien nos cause un problema. Proverbios capítulo número 10, versículo 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Como lazo, sí. El temor te lleva a caer en una trampa. Entonces, cuando tenemos temor, estamos preparándonos para inevitablemente sufrirlo. Esas son las consecuencias. Ahora, ¿cómo podemos ser libres del temor? ¿Cómo podríamos ser libres del temor? En primer lugar, reciba a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Usted y yo no podemos enfrentar el temor por nosotros mismos. Necesitamos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor nuestro Dios. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Pero ¿por qué podemos hacer eso? ¿Por qué tenemos esa fuerza? Porque Dios, en su amor, nos dio un instinto de conservación. Cuando nuestra vida corre peligro, podemos correr, saltar, subir, cargar, hacer las cosas que normalmente no haríamos. Pero cuando usted busca guardar su vida o ayudar a una persona que está en grave peligro su vida, el instinto de conservación se desata en nosotros y de esa manera podemos guardar nuestra vida. Pero no queremos hablar de este tema. Queremos hablar de otro temor. Es el temor que tenemos a lo desconocido, a lo incierto, aquello que no hemos experimentado. Cuando entramos a una etapa, ya sea a un lugar físico o a una tarea que nunca antes hemos hecho, a llevar a cabo una función que antes no habíamos experimentado,
no podemos evitar que haya temor. Tememos a las experiencias desagradables que hemos tenido, que nos han producido tal dolor que no deseamos nuevamente experimentarlas, ¿verdad? Por ejemplo, si alguna vez hemos caído de una altura determinada, no sé, no tiene que ser 2 pisos, porque no viviríamos, sino una altura de 2 metros, 2 metros y medio. Usted cae, algo va a suceder cuando vuelva usted a estar en un lugar alto y con peligro de caer. El miedo le va a abrazar. El estar en lugares altos, el vértigo, el sudar las manos, no lo podemos evitar. Viene el temor. El temor es la angustia, si quisiéramos dar una definición, de aquello que produce una alteración emocional que nos atrapa, que nos asfixia. El temor normalmente lo podemos identificar, vamos. ¿Qué es lo que me produce a mi temor? La muerte, el estar solo, el morir asfixiado, algún tipo de animal, distintas fobias el ser humano tiene que enfrentar. Ahora, ¿qué consecuencias trae el temor a nuestras vidas? Distintas. En primer lugar, temores imaginarios. Vamos a buscar en Proverbios, abramos las escrituras en Proverbios capítulo número 28 y vamos a leer versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Entonces, lo primero que podríamos identificar como una consecuencia del temor es que comenzamos a imaginar: alguien quiere matarme. Yo siento que alguien me está siguiendo. Es muy probable que quieran robarme por el dinero que tengo. Es muy seguro que alguien va a querer abusar de mí porque estoy sola en la calle. ¿Me estoy explicando? Los temores imaginarios son producidos precisamente por algo que nosotros imaginamos que podría suceder. Ahora, ¿qué otra consecuencia? Somos incapaces de enfrentar la adversidad. Primer libro de Samuel 13, versículo del 5 al 8. Vamos a ver. Yo quiero recordarle que la adversidad es algo común que los seres humanos tenemos que enfrentar. Adversidad de nuestra salud. Tengo 7 años con Parkinson y créanme que es una enfermedad muy incómoda y lamentable. Pero la tengo que enfrentar. ¿Qué ganaría yo con aislarme, quedarme en casa,
y decir no voy a predicar más, no voy a enseñar más, no voy a servir en la iglesia de ninguna forma porque estoy enfermo. Tengo que enfrentarlo y mientras pueda hablar y aun mientras pueda mover como sea, aunque sea ayudado o en silla de ruedas o con personas que me auxilian extendiéndome su brazo, lo voy a seguir haciendo. Primer libro de Samuel, primero 13, versículos 5 al 8. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Saúl tenía un problema fuerte, ¿verdad? Los soldados israelitas estaban terriblemente llenos de temor por causa de la multitud de soldados que iban a enfrentar. Era una derrota inminente. El temor nos lleva a huir. Cuando tenemos un problema fuerte delante de nosotros, decidimos mejor escapar, esconder. Es difícil cuando tenemos temor enfrentar un problema. Otra consecuencia, sospechamos que las demás personas desean dañarnos. Dice el libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. En este caso, ¿de quién estamos hablando? Del apóstol Pablo. Porque Pablo había atacado a la iglesia, los encarcelaba, los arrastraba por la calle, jalándolos de los cabellos. Era muy violento el apóstol. Entonces, cuando nosotros tenemos temor, estamos atentos. ¿Quién podrá hacerme daño? Es muy probable que mi secretaria me quiere dañar. Ella conoce todas mis cosas, mis cuentas de banco. Es muy probable que ella quiera robarme. Tenemos temor de todo y sospechamos de todo mundo. No confiamos en absolutamente ninguna persona. Otra consecuencia, preparamos nuestra vida para ser dañados. ¿Cómo? Sí, estamos listos para que en cualquier momento alguien nos cause un problema. Proverbios capítulo número 10, versículo 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos
les será dado lo que desean. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Como lazo, sí. El temor te lleva a caer en una trampa. Entonces, cuando tenemos temor, estamos preparándonos para inevitablemente sufrirlo. Esas son las consecuencias. Ahora, ¿cómo podemos ser libres del temor? ¿Cómo podríamos ser libres del temor? En primer lugar, reciba a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Usted y yo no podemos enfrentar el temor por nosotros mismos. Necesitamos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor nuestro Dios. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y vamos a leer versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Entonces, lo primero que podríamos identificar como una consecuencia del temor es que comenzamos a imaginar: alguien quiere matarme. Yo siento que alguien me está siguiendo. Es muy probable que quieran robarme por el dinero que tengo. Es muy seguro que alguien va a querer abusar de mí porque estoy sola en la calle. ¿Me estoy explicando? Los temores imaginarios son producidos precisamente por algo que nosotros imaginamos que podría suceder. Ahora, ¿qué otra consecuencia? Somos incapaces de enfrentar la adversidad. Primer libro de Samuel 13, versículo del 5 al 8. Vamos a ver. Yo quiero recordarle que la adversidad es algo común que los seres humanos tenemos que enfrentar. Adversidad de nuestra salud. Tengo 7 años con Parkinson y créanme que es una enfermedad muy incómoda y lamentable. Pero la tengo que enfrentar. ¿Qué ganaría yo con aislarme, quedarme en casa y decir no voy a predicar más, no voy a enseñar más, no voy a servir en la iglesia de ninguna forma porque estoy enfermo? Tengo que enfrentarlo. Y mientras pueda hablar, y aún mientras pueda mover como sea, aunque sea ayudado o en silla de ruedas o con personas que me auxilian extendiéndome su brazo
lo voy a seguir haciendo. Primer libro de Samuel, primero 13, versículos 5 al 8. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Saúl tenía un problema fuerte, ¿verdad? Los soldados israelitas estaban terriblemente llenos de temor por causa de la multitud de soldados que iban a enfrentar. Era una derrota inminente. El temor nos lleva a huir. Cuando tenemos un problema fuerte delante de nosotros, decidimos mejor escapar, esconder. Es difícil cuando tenemos temor enfrentar un problema. Otra consecuencia, sospechamos que las demás personas desean dañarnos. Dice el libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. En este caso, ¿de quién estamos hablando? Del apóstol Pablo. Porque Pablo había atacado a la iglesia, los encarcelaba, los arrastraba por la calle, jalándolos de los cabellos. Era muy violento el apóstol. Entonces, cuando nosotros tenemos temor, estamos atentos. ¿Quién podrá hacerme daño? Es muy probable que mi secretaria me quiere dañar. Ella conoce todas mis cosas, mis cuentas de banco. Es muy probable que ella quiera robarme. Tenemos temor de todo y sospechamos de todo mundo. No confiamos en absolutamente ninguna persona. Otra consecuencia, preparamos nuestra vida para ser dañados. ¿Cómo? Sí, estamos listos para que en cualquier momento alguien nos cause un problema. Proverbios capítulo número 10, versículo 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Como lazo, sí. El temor te lleva a caer en una trampa. Entonces, cuando tenemos temor, estamos preparándonos para
inevitablemente sufrirlo. Esas son las consecuencias. Ahora, ¿cómo podemos ser libres del temor? ¿Cómo podríamos ser libres del temor? En primer lugar, reciba a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Usted y yo no podemos enfrentar el temor por nosotros mismos. Necesitamos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor nuestro Dios. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tengo que enfrentarlo. Y mientras pueda hablar, y aun mientras pueda mover, como sea, aunque sea ayudado, o en silla de ruedas, o con personas que me auxilian extendiéndome su brazo, lo voy a seguir haciendo. Primer libro de Samuel, primero 13, versículos 5 al 8. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Saúl tenía un problema fuerte, ¿verdad? Los soldados israelitas estaban terriblemente llenos de temor por causa de la multitud de soldados que iban a enfrentar. Era una derrota inminente. El temor nos lleva a huir. Cuando tenemos un problema fuerte delante de nosotros, decidimos mejor escapar, esconder. Es difícil cuando tenemos temor enfrentar un problema. Otra consecuencia, sospechamos que las demás personas desean dañarnos. Dice el libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. En este caso, ¿de quién estamos hablando? Del apóstol Pablo. Porque Pablo había atacado a la iglesia, los encarcelaba, los arrastraba por la calle, jalándolos de los cabellos. Era muy violento el apóstol. Entonces, cuando nosotros tenemos temor, estamos atentos. ¿Quién podrá hacerme daño? Es muy probable que mi secretaria me quiere dañar.
Ella conoce todas mis cosas, mis cuentas de banco. Es muy probable que ella quiera robarme. Tenemos temor de todo y sospechamos de todo mundo. No confiamos en absolutamente ninguna persona. Otra consecuencia: preparamos nuestra vida para ser dañados. ¿Cómo? Sí, estamos listos para que en cualquier momento alguien nos cause un problema. Proverbios capítulo número 10, versículo 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Como lazo, sí. El temor te lleva a caer en una trampa. Entonces, cuando tenemos temor, estamos preparándonos para inevitablemente sufrirlo. Esas son las consecuencias. Ahora, ¿cómo podemos ser libres del temor? ¿Cómo podríamos ser libres del temor? En primer lugar, reciba a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Usted y yo no podemos enfrentar el temor por nosotros mismos. Necesitamos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor nuestro Dios. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De la multitud de soldados que iban a enfrentar. Era una derrota inminente. El temor nos lleva a huir. Cuando tenemos un problema fuerte delante de nosotros, decidimos mejor escapar, esconder. Es difícil cuando tenemos temor enfrentar un problema. Otra consecuencia: sospechamos que las demás personas desean dañarnos. Dice el libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. En este caso, ¿de quién estamos hablando? Del apóstol Pablo. Porque Pablo había atacado a la iglesia, los encarcelaba, los arrastraba por la calle, jalándolos de los cabellos. Era muy violento el apóstol. Entonces, cuando nosotros tenemos temor, estamos atentos. ¿Quién podrá hacerme daño? Es muy probable que mi secretaria me quiere dañar. Ella conoce todas mis cosas, mis cuentas de banco. Es muy probable que ella quiera robarme. Tenemos temor de todo y sospechamos
de todo mundo. No confiamos en absolutamente ninguna persona. Otra consecuencia: preparamos nuestra vida para ser dañados. ¿Cómo? Sí, estamos listos para que en cualquier momento alguien nos cause un problema. Proverbios capítulo número 10, versículo 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Como lazo, sí. El temor te lleva a caer en una trampa. Entonces, cuando tenemos temor, estamos preparándonos para inevitablemente sufrirlo. Esas son las consecuencias. Ahora, ¿cómo podemos ser libres del temor? ¿Cómo podríamos ser libres del temor? En primer lugar, reciba a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Usted y yo no podemos enfrentar el temor por nosotros mismos. Necesitamos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor nuestro Dios. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Porque Pablo había atacado a la iglesia, los encarcelaba, los arrastraba por la calle, jalándolos de los cabellos. Era muy violento el apóstol. Entonces, cuando nosotros tenemos temor, estamos atentos. ¿Quién podrá hacerme daño? Es muy probable que mi secretaria me quiere dañar. Ella conoce todas mis cosas, mis cuentas de banco. Es muy probable que ella quiera robarme. Tenemos temor de todo y sospechamos de todo mundo. No confiamos en absolutamente ninguna persona. Otra consecuencia: preparamos nuestra vida para ser dañados. ¿Cómo? Sí, estamos listos para que en cualquier momento alguien nos cause un problema. Proverbios capítulo número 10, versículo 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Como lazo, sí. El temor te lleva a caer en una trampa. Entonces, cuando tenemos temor, estamos preparándonos para inevitablemente sufrirlo. Esas son las consecuencias. Ahora, ¿cómo podemos ser libres del temor? ¿Cómo podríamos ser libres del temor? En primer lugar, reciba a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Usted y yo no podemos enfrentar el temor
por nosotros mismos. Necesitamos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor nuestro Dios. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Nuestra vida para ser dañados. ¿Cómo? Sí, estamos listos para que en cualquier momento alguien nos cause un problema. Proverbios capítulo número 10, versículo 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Como lazo, sí. El temor te lleva a caer en una trampa. Entonces, cuando tenemos temor, estamos preparándonos para inevitablemente sufrirlo. Esas son las consecuencias. Ahora, ¿cómo podemos ser libres del temor? ¿Cómo podríamos ser libres del temor? En primer lugar, reciba a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Usted y yo no podemos enfrentar el temor por nosotros mismos. Necesitamos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor nuestro Dios. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Como lazo, sí. El temor te lleva a caer en una trampa. Entonces, cuando tenemos temor, estamos preparándonos para inevitablemente sufrirlo. Esas son las consecuencias. Ahora, ¿cómo podemos ser libres del temor? ¿Cómo podríamos ser libres del temor? En primer lugar, reciba a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Usted y yo no podemos enfrentar el temor por nosotros mismos. Necesitamos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor nuestro Dios. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Esas son las consecuencias. Ahora, ¿cómo podemos ser libres del temor? ¿Cómo podríamos ser libres del temor? En primer lugar,
Reciba a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Usted y yo no podemos enfrentar el temor por nosotros mismos. Necesitamos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Daré. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor nuestro Dios. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De su vida. Usted y yo no podemos enfrentar el temor por nosotros mismos. Necesitamos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Daré. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor nuestro Dios. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor nuestro Dios. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Haré con la diestra de mi justicia, dice el Señor nuestro Dios. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra de vida. Restaurando a las familias. Las familias.